Bueno, así que primeramente muchas gracias a todos por estar acá. Gracias porque de verdad cuando iba viendo crecer el numerito de invitados, y decía, bueno, gracias Señor, porque en el fondo con el pastor conversamos y decía, de ellos depende el hecho de continuar el estudio o no de la afluencia de personas en el fondo. Y bueno, gracias a Dios hay bastantes fieles que se han seguido conectando. Y en la oración antes de empezar a la enseñanza, yo le decía al Señor, como siempre, Señor, sáqueme del camino. Sea usted hablándonos a todos nosotros ahí. Yo no quiero ser yo, sea usted ahí hablándonos a nosotros. Déjeme a mí me sentar en la banca y hábleme a mí también. Porque indudablemente la palabra del Señor a todos nos edifica, nos exhorta, nos redarguye, como dice 2 Timoteo 3:16, nos instruye en justicia. Entonces, bueno, ya estamos en la tercera lección. Hemos avanzado poco, pero por la corrección de las tareas de la casa se ve que ese poco ha quedado y esa es la idea. Que vayamos avanzando en la palabra, pero a la vez vaya quedando en nuestros corazones y en nuestras mentes, que más adelante veremos que debería producir el mismo resultado, tanto en nuestro corazón como en nuestra mente. Esa es la tarea, digámoslo así. Esa es la misión de este estudio. Y si, bueno, seguimos en este capítulo 1 hasta el mes que viene, no importa, mientras tanto podamos sacarle el jugo. Como hablamos anteriormente, ya el capítulo 1, vamos a partir del versículo 8. Ahí ya cerramos. Si ustedes ven en su Biblia y es Reina Valera, van a ver que es como la segunda división del capítulo. Y quisiera pues que el tiempo hoy me acompañe para ver si terminamos este módulo, digamos así. Pero bueno, como les decía, no es lo principal. Lo principal es que quede la idea en nuestra mente. Y antes de empezar a leer ahí, yo quiero que veamos cómo vivía la iglesia primitiva. Les voy a invitar por favor que en sus Biblias busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del verso 42. Como están muteados y no puedo escuchar que lo consiguieron, pueden levantar la manito, yo los estoy viendo, para cuando la mayoría lo tenga podamos leer juntos. Y más que leer, que nos quede, como les decía, en la mente el mensaje que nos transmite Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, a partir del versículo 42 en adelante. El libro de los Hechos, para los que no se acuerdan, ¿ok? Recoge 30 años de historia de la iglesia aproximadamente, del año 30 a 33, cuando ubicamos la muerte de Cristo en la cruz, hasta el año 60 más o menos, antes de las rebeliones de los judíos y la destrucción del templo en el 70, etcétera. Y ahí vamos a ver, siempre que queramos ver un panorama de la iglesia primitiva, cómo se comportaban, qué día hacían los cultos, ese famoso dilema, si era sábado, si era domingo, celebraban Santa Cena los hermanos de la iglesia primitiva. Ahí todo está en Hechos capítulo 2, Hechos, el libro de los Hechos completamente. Hay un predicador que el predicador no comparto mucho con él, pero él dice, nosotros seguimos escribiendo el libro de los Hechos, porque yo creo y creemos que la iglesia no se ha detenido desde allá hasta el día de hoy. Hechos capítulo 2 versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído se estaban juntos, y tenían todas las cosas en común, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Miren esta maravilla. Esa era la iglesia primitiva, mis hermanos. Los hermanos se dedicaban a vivir en santidad, a vivir en comunión con Dios y comunión entre ellos. ¿Y cuál era el trabajo del Señor? Añadir cada día los que habrían de ser salvos. Usted está buscando que la iglesia TBB como iglesia local crezca.
se fructifique, viva en comunión con Dios, en comunión con sus hermanos. Obviamente, predique el evangelio con buen testimonio. Eso significa que los de afuera tenían buen testimonio de ellos. Ellos se comportaban bien con la sociedad. Y el Señor añadía cada día a los que habrían de ser salvos. Ese es el mejor proyecto evangelístico que usted puede llevar. Como les decía, empezamos ya la tercera sesión, una carta para mí. Recuerde que el propósito del estudio es que usted pueda ubicar las enseñanzas del apóstol Pablo a la iglesia de Roma a su contexto actual. Quizás, obviamente, para no cometer errores de interpretación basándonos literalmente en lo que está ocurriendo, en el contexto que ya lo vimos. Pero lo ideal es que usted la sitúe en el presente hoy para usted como miembro de su iglesia local y como hermano en Cristo. Ya hemos hablado también del contexto político y social que rodeaba la iglesia que estaba en Roma, esos hermanos que estaban en Roma. Además de eso, no sé si le hemos tocado el punto, pero si no, lo voy a tocar ahora y si lo toqué lo recuerdo. Había un problema interno en la iglesia de Roma. Recuerden que los que fueron a la iglesia, a la fiesta de Pentecostés, la mayoría era judío, por no decir todos. Y si creemos, como dijimos al principio, que estos hermanos creyeron el evangelio y después volvieron a la ciudad de Roma, probablemente los que fundaron la iglesia en su mayoría eran judíos. Pero no recuerdo bien si en el año 46 o 49 el emperador Claudio, no el hermano Claudio, el emperador Claudio, expulsó a los judíos de la ciudad de Roma. Por lo tanto, ¿quiénes quedaron al frente de la iglesia? Los gentiles. Y después de esto, el emperador que lo sucedió, que fue Nerón, si no mal recuerdo, levanta esa prohibición y los judíos regresan a la iglesia en Roma. ¿Qué está pasando aquí? Miren, habían judíos y habían gentiles. El emperador hace que los judíos se vayan y solo quedan gentiles en la iglesia. Es decir, gente que no era judía. A eso me refiero con gentiles. Cuando los judíos vuelven después de un tiempo, la iglesia estaba desjudaizada, digámoslo así. Ya las fiestas judías no se guardaban, no se comía comida judía, las prácticas judías habían quedado en el pasado, porque los gentiles gobernaban por mayoría la iglesia. Y cuando ellos vuelven, cuando los judíos vuelven, se encuentran con esa situación, y ahí vemos por qué Pablo escribe el capítulo 14, ¿no? El que come para su Dios come, el que no come para su Dios no lo hace, el que cae para su Dios cae, el que está en pie sigue en pie, porque había, digamos, ese enfrentamiento de los hermanos en esa iglesia. Y en razón a esto, Pablo escribe: primeramente doy gracias a mi Dios. Ya estamos en Romanos capítulo 1 versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios Jesucristo con respecto a todos vosotros. Miren ese contraste. Pablo sabía la situación que pasaba en Roma, sabía probablemente lo que estaba ocurriendo aquí entre los hermanos, y Pablo dice: yo doy gracias a Dios por todos vosotros. Es nuestra actitud esa en la iglesia. Es decir, quizás nosotros tengamos diferencia de modos con algunos hermanos, o quizás en lo que yo llamo teología secundaria. Por ejemplo, no sé, usted puede creer que Cristo viene a la mitad de la tribulación, y yo puedo creer que viene al principio. Eso no nos hace enemistad entre nosotros, hermanos, o no debería, porque hay cosas que se pueden tolerar. Amaos los unos a los otros, en esto conocerán que sois mi discípulo, en que os améis los unos a los otros. Por lo tanto, hay ciertas cosas que se basan o perduran en la tolerancia. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice Pablo. Esto también es importante porque Pablo no habla de Dios como algo ambiguo, como algo lejano, sino como un Dios personal. Él dice: doy gracias a mi Dios. Y esto da referencia de que el apóstol Pablo perfectamente conocía de quién hablaba, a quién se refería. La pregunta es: ¿usted conoce a su Dios? Al punto de poder decir que da gracias a su Dios porque conoce y entiende lo que su Dios es capaz y lo que su Dios ha hecho por usted. Sigue diciendo el texto de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Antes de entrar aquí, hermanos, les recuerdo que si voy muy rápido me detienen. Si hay alguna duda pueden hablar. No es una enseñanza de la iglesia, es una clase participativa. De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Miren, yo tengo un problema con la palabra fe en griego. Eso yo tengo que reconocerlo delante de todos ustedes.
El problema es que la palabra fe en griego es la palabra pictis. Bueno, no sé si la pronuncio bien, o picteius. Esa es la palabra fe en griego. Y cuando el contexto no está claro de dónde está ubicada esa palabra, yo nunca sé si se está refiriendo a la fe como esa convicción que tenemos nosotros de lo que va a ocurrir a futuro, o se está refiriendo a la fe como ese conjunto de creencias. Un ejemplo más claro, la iglesia tiene una declaración de fe. Cuando nosotros hablamos de la declaración de fe, no hablamos de que nosotros decimos todo, nosotros creemos que Cristo va a venir por nosotros. Sí, como idea, pero no como esa certeza que tenemos de las cosas futuras. Entonces, fe es una palabra intercambiable con religión, es una palabra intercambiable con sistema de creencias, es una palabra intercambiable con cristianismo, por ejemplo. ¿Cuál es su fe? El cristianismo, hablando en cuanto a la religión que usted practica. Y también la fe es como cuando uno dice, no, yo tengo fe en Dios de que Él nos va a hacer pasar esta situación. Entonces, yo nunca puedo manejarme acá, pero hay una solución a ese problema. Y es que cualquier sea de las dos vertientes que se está aplicando aquí, eso se traduce en conducta, en testimonio. Es decir, si Pablo está hablando de que la fe, hablando de religión, es decir, doy gracias a Dios porque vuestra religión se divulga por todo el mundo, es debido a la conducta que tenían esos hermanos y a la manera en que ellos predicaban al Señor. Pero si Pablo lo que está diciendo es que doy gracias a Dios porque la certeza en las cosas venideras basadas en las promesas de Cristo se divulga por todo el mundo, también era por la conducta de los hermanos. ¿Me expliqué o necesito repetirlo otra vez? Porque yo sé que es una idea un poco confusa. Miren, déjenme ver si puedo hacer algo aquí. El Zoom nos permite... A ver, miren, ahí voy a proyectar una pizarra. No sé si a ustedes les va a salir. Ahí, pizarra. A ver, nuevo. El hecho es el siguiente, miren. Sí, me agarró la tecnología. El hecho es el siguiente, miren. Imaginemos dos vertientes, ¿ya? Esta es como la fe, la certeza de las cosas venideras, basado en las promesas de Dios. Es decir, yo tengo fe que el Señor me va a dar un mejor trabajo. Esa es una aplicación de fe. Y tenemos la otra vertiente, que es la fe como sistema de creencias. Es decir, la fe cristiana, por ejemplo. Nosotros predicamos la fe cristiana. Cualquiera sea de estas dos aplicaciones a las que Pablo está alabando aquí, las dos se traducen en nuestro testimonio. Si la gente sabe que usted tiene fe en Cristo, es por cómo se comporta. Y si la gente sabe que usted predica o cree la fe de Cristo, es decir, el Evangelio, lo hace por cómo se comporta. Y Pablo está dando gracias a Dios porque ese testimonio de ellos se divulga por todo el mundo. Ahora sí me expliqué un poco mejor. Sí. Seguimos entonces. Sí. Lo importante es que estos dos conceptos conducen al testimonio, a cómo nos comportamos. Segunda a los Corintios capítulo 3 versículo 1 dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por vosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esto habla del testimonio. Cada uno de nosotros, si tenemos una fe en Cristo, de que Cristo viene, de que Cristo va a regresar por nosotros y que va a cumplir su palabra en nosotros, debe expresarla con su testimonio. Y si nosotros profesamos creer la fe cristiana, debemos expresarla con nuestro testimonio. Una enseñanza práctica: somos testigos de Cristo y defendemos ese testimonio con nuestras obras. Hemos sido, por fe, testigos presenciales de la cruz y de la resurrección. Vivamos de esa manera. Cuando usted acepta al Señor como Señor y Salvador, cuando usted cree en Cristo, usted está afirmando ser testigos de la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Cristo, porque esa es la definición de cristianismo.
Entonces, cuando usted acepta esto, usted acepta que es testigo presencial, y si por fe cree todo lo que dice la Escritura, usted es testigo presencial de eso y debe comportarse como tal. Seguimos con el versículo 9, porque testigos me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo Jesús, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Como decían las hermanas antes de comenzar, cuando estábamos repasando la tarea, Pablo afirma que no se dude de lo que está diciendo. Él está diciendo que ese Dios que mencionó al principio, que era un Dios personal al que él conocía, ahora es testigo de que él oraba siempre. Y miren el doble énfasis que hace aquí. De que sin cesar hago mención siempre en mis oraciones. Sin cesar y siempre. Y recuerde que en los textos judíos, cuando un judío hace un doble énfasis o repite una palabra, no es redundar, es simplemente que está elevando la importancia de lo que se está diciendo. Y vimos que la primera lección práctica era el testimonio, ¿verdad? La segunda lección práctica viene ahora, y es la oración constante por nuestros hermanos en la fe. Como ustedes bien lo decían, conozcamos o no conozcamos a los hermanos, debemos orar por ellos. Ahora, hay una reflexión acá. Usted sabe que de todas las maravillas que Jesús hizo, o por lo menos yo ahora no me acuerdo que los discípulos le hayan pedido que les enseñara a hacer otra de las maravillas que él hizo. Por ejemplo, Jesús caminó por las aguas. Y el único que quiso caminar por las aguas con él, ¿fue quién? Fue Pedro. Más nadie quiso caminar por las aguas. Jesús resucitó personas y nos vemos a los apóstoles o a los discípulos diciendo, Señor, enséñanos a resucitar gente. Multiplicó el pan y ellos nos dijeron, Señor, enséñanos a multiplicar el pan. Pero ¿qué dice Lucas capítulo 11, versículo 1? Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos vieron que de todo lo que Jesús había hecho, era importante para ellos aprender a orar y les pidieron que lo enseñaran. Ahora, no sé ustedes, pero yo creo que es una de las disciplinas cristianas que más cuesta. Es la oración. No sé si a ustedes les pasa, pero por lo menos a mí se me da fácil el estudio de las Escrituras. A mí se me da fácil congregar, pero orar no queda tiempo, estamos cansados o no sentimos nada, como dice la gente por ahí. Recuerde que Dios lo escucha. No es necesario que usted esté sintiendo cosas. Dios lo escucha. Clama a mí y te responderé, dice el texto. Dice el siguiente. Bueno, como les decía, miren, hay también una paradoja en el Getsemaní, también con respecto a la oración. Jesús estaba orando, y eso lo vimos el domingo en la escuela dominical. La tía Isabel ahí nos dio una clase de eso. Jesús estaba en el Getsemaní y él estaba orando. ¿Y los discípulos qué estaban haciendo? Durmiendo. Durmiendo. Ahora, eso yo lo llamo, bueno, no sé si yo o seguro lo escuché por ahí, lo repito, la paradoja del Getsemaní. El santo y perfecto clamando y los pecadores indefensos durmiendo. Jesús, que era el que había sido sin pecado, Jesús, que era Dios hecho carne, Jesús, que era el Mesías, estaba orando. Señor, haz que pase este trago amargo. Y los discípulos durmiendo. Después el apóstol Pablo en el versículo 10, volviendo a nuestro texto, que está, les recuerdo, Romanos capítulo 1, versículo 10, rogando que de alguna manera tenga fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Otra vez la palabrita, pictis. Pero una vez más, lo primero que tenemos que ver acá en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga fin por la voluntad de Dios y un próspero viaje para ir a vosotros. Miren esta humildad. El apóstol Pablo, hablando un poco de la vida del apóstol Pablo como al principio, yo creo que si Pablo no hubiese estado preso, difícilmente tuviéramos el Nuevo Testamento, porque escribió la mitad. Pablo fundó la mayoría de las iglesias que se fundaron en el momento, de la cual creo hemos sido, digamos, herencia nosotros. El apóstol Pablo recorrió
una cantidad increíble de kilómetros caminando, en bestia, como sea, y cumplió al pie de la letra con su misión. Lo vamos a ver a continuación. ¿Qué diferencia del apóstol Pablo con los líderes de hoy en día? Fíjense que el apóstol Pablo, a pesar de todo lo que él había hecho, él dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios. Y como muy bien decían los hermanos al principio, el apóstol Pablo no quería hacer nada más allá, nada de lo que fuera la voluntad de Dios. Y yo creo que esto es un mensaje para nosotros, para los líderes que están acá y para cada uno de los hermanos. Y es que a veces nosotros nos enfocamos o nos encaprichamos en hacer ciertas cosas que, a pesar de que quizás sean buenas, no estén bajo la voluntad de Dios. Por ejemplo, miren, los jóvenes cuando quieren casarse, eso es un ejemplo claro. Empiezan a buscar y a veces terminan buscando donde no es. Preguntan sobre la voluntad de Dios. A veces nosotros no incluimos en misiones, y cuando hablo de misiones me refiero a tareas que no son la voluntad de Dios para nuestra vida. Predicar el evangelio es la voluntad de Dios en nuestra vida, eso está claro. Ahora, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? No lo sabemos, porque eso el Señor lo ha reservado para Él. Recuerden que hay una voluntad de Dios que nosotros podemos saber y otra que no la podemos. Por ejemplo, usted no sabe cuándo se va a morir, ni yo tampoco. Pero, por ejemplo, usted sabe que debe orar. Usted sabe que debe leer su Biblia, porque esa es la voluntad de Dios revelada. Y Pablo no sabía si él debía ir a Roma. Él quería ir a Roma. De hecho, la misma carta de Pablo a los romanos nos dice con qué intención iba. Él iba a Roma para después pasar a España. Y fíjense que él nunca llegó a España. No alcanzó a llegar. Porque el próspero viaje por el que Pablo rogaba sí se concretó, pero no fue tan próspero. Recuerden que Pablo llegó a Roma detenido. En el camino naufragó. Lo mordió una serpiente. ¿Se acuerdan? En la isla de Malta. ¿Se acuerdan el contexto histórico? Pablo está después de su tercer viaje misionero. Él está diciendo que va a volver a Jerusalén a llevar la ofrenda que había recogido, y de ahí partía a Roma para después pasar a España. Y resulta que cuando llega a Jerusalén lo hacen preso. Él pasa un tiempo en la cárcel y dice, yo soy ciudadano romano, yo no quiero que a mí me juzguen aquí, yo quiero que me juzguen en la capital. Dicen, bueno, el ciudadano romano, hay que llevarlo a la capital. De hecho, Festo creo que se llamaba, no recuerdo bien el nombre, del segundo gobernador que enjuició a Pablo, le dice, yo no te encuentro culpable, pero tú pediste ver al emperador, tengo que dejarte ir, no hay posibilidad de que yo te juzgue, tienes que ir. Y en el camino naufraga, en el camino lo muerde la serpiente, como ya lo dije, llega a Roma, pasa 2 años en la cárcel aproximadamente. Ahí sí conoció a los hermanos, como ustedes bien lo decían, hasta el momento que escribió la carta, no los conocía, quizás algunos de ellos. A Priscila y Aquila seguro los conocía porque se habían visto. Pero Pablo llega a Roma, pasa 2 años en arresto domiciliario, sale libre y después cae preso y ahí es martirizado en la ciudad de Roma. Ese fue su próspero viaje a ir a Roma. Nada que ver quizás con lo que Pablo tenía estipulado, pero la voluntad de Dios se cumplió en él, porque el evangelio llegó a Roma, y de eso somos testigos hoy porque estamos leyendo la carta de Pablo a los romanos. Esos hermanos cuidaron esa carta con celo y nos la hicieron llegar hasta el día de hoy. Miren, un ejemplo bíblico de esto, de que la voluntad de Dios se cumple tal cual Dios quiere. Lo leímos la semana pasada, segunda de Samuel, capítulo 7, David quería realizar el templo de Dios. Y Dios le dijo, tú no, va a ser tu hijo el que va a hacer el templo. Yo no dudo que David tenía las mejores intenciones de construir el templo y tenía las maneras. Pero Dios dijo, tú no. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés luchó con todo lo que tenía para llegar a la tierra prometida. Y Dios le dijo, no, tienes que morir para que la generación siguiente entre a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, tú no vas a entrar. Hermanos, nosotros meditamos en la voluntad de Dios antes de tomar decisiones, a pesar de que nos parezcan decisiones acertadas. Le preguntamos a Dios o decimos, como dice la Escritura, yo voy si tú vas conmigo, si no vas, no voy a ir. Mi oración con el tiempo se ha convertido, Señor, abre todas las puertas si es tu voluntad y cierra todas las otras puertas también. Porque a veces somos
somos tercos y queremos ir por donde no es. Por eso yo le digo, Señor, cierra todas las posibilidades que no sean las que tú quieres. Porque donde medio se asoma una posibilidad, persistimos y persistimos a pesar de que no sea. Santiago 4, versículo 13 dice, veamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad, a tal ciudad, y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y la tercera enseñanza práctica, hermanos, es a su tiempo, a su modo y con su propósito. Así debe cumplirse la voluntad de Dios en nuestra vida. A su tiempo, a su modo y con su propósito. Yo puedo querer hacer cosas buenas. Yo puedo querer hacer cosas bíblicas. Pero tiene que ser al tiempo de Dios, al modo de Dios y con el propósito de Dios. Dice el versículo 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Ese es el versículo 13. Me voy a pasar un poquito el tiempo, permítame por favor, ya terminamos este fragmento del libro. Y lo primero que vemos acá es que es clara la intención del apóstol Pablo de visitar y de conocer a esos hermanos. Ahora, ¿con qué propósito los quería visitar y conocer? Para tener también con ellos algún fruto como en los demás gentiles. Por ejemplo, el libro de Éfeso, Pablo vivió un tiempo en Éfeso y compartió con los hermanos y sus amigos. En Listra llevó a Timoteo, su hijo en la fe, y así sucesivamente en cada uno de los lugares que él había visitado, pero no había podido ir a Roma, y ahí quería también Pablo dejar su huella, como dice él. Ahora, miren, aquí me llama la atención algo y yo voy a reconocer mi falla delante de ustedes, pero para que ustedes también estén pendientes con eso. Dice, pero hasta ahora he sido estorbado. Mi mente evangélica, inmediatamente cuando leí la palabra estorbado, adivinen en quién pensé. ¿Quién dice? Satanás. Ahí está. De una vez, este era el diablo que no quería que Pablo fuera para Roma, porque sabía que si Pablo iba para Roma, iba a acabar con esa ciudad, iba a convertirlos a todos al evangelio, iba a predicar, la iglesia en Roma iba a prosperar. Ahora miren, como yo sabía que mi mente me estaba traicionando, busqué otras versiones de la Biblia, empecé por ahí. Dije, bueno, voy a buscar otras versiones a ver qué dice. La NBI, la nueva versión internacional, dice, quiero que sepan, hermanos, el mismo texto, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto a hacerlo. ¿Ven cómo cambia el sentido de lo que se está diciendo? Dice la Nueva Traducción Viviente, el mismo pasaje, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. ¿Cambia o no cambia el sentido? La palabra que se utiliza aquí es koluo en griego y perfectamente se puede traducir como impedido, imposibilitado, claramente estorbado. Ahora, yo quiero que vayamos a Romanos capítulo 15 y aquí nos va a dar la misma Biblia la respuesta de quién estaba estorbando a Pablo. Ahora, si quiere lo hacemos como las teleseries. Véalo en el próximo capítulo o lo resolvemos hoy, no sé. Romanos. Ángel, dígame. Ángel, yo digo, con las dos versiones que tú leíste, ¿ya? Las dos versiones, queda a la duda del lector y debe hacerse esa pregunta, ¿y por qué? Claro. Por ejemplo, la última lectura que tú dijiste, a mí automáticamente se me vino a mi mente, si yo leo eso, preguntaría, ¿y por qué? Claro, sí, es que esa es la pregunta que generalmente cuando estamos estudiando la Biblia debemos cuestionar en el buen sentido de la palabra lo que está ocurriendo. Debemos meternos en el contexto y cuando por lo menos Pablo dice, he sido estorbado, bueno, ¿quién estaba estorbando a Pablo? Y empezar a indagar para tener una respuesta correcta. Romanos capítulo 15, aquí gracias a Dios tenemos la respuesta a mano. A partir del versículo 14, vamos a leer todo para estar en contexto, pero
especial atención en el versículo 20. Ya, empezamos en el 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Ahora, esta carta, recuerden que es una carta para mí. Y esto, Pablo se lo dijo a los de Roma, y yo estoy seguro que el pastor se lo puede decir a ustedes de la misma manera que yo. Ustedes están llenos de todo conocimiento, de tal manera que podían amonestaros los unos a los otros. La iglesia de Dios funciona de tal manera que si los líderes van cayendo, vamos cayendo uno por uno, los siguientes hermanos que van quedando son capaces de seguir conduciendo la iglesia, porque es el Espíritu del Señor el que gobierna sobre su pueblo. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Miren la humildad del apóstol, como les digo, que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Con atrevimiento, para hacerlo recordar por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, es decir, a la mayoría de ustedes, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo está dando la gloria a Jesucristo, la gloria a Dios, de lo que el trabajo que se ha hecho con los gentiles era gracia de Dios, era voluntad de Dios, y él solamente era una herramienta. Lo que somos usted y yo también hoy para el Señor. Versículo 19. Con potencia de señales y prodigios y con el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Mire esto, versículo 20, atención aquí. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes Cristo nunca le fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Está hablando obviamente de los gentiles. Esto es una profecía que está en Isaías, capítulo 52. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Y ahí tiene la respuesta de cuál era el impedimento que Pablo tenía para ir a Roma. En resumidas cuentas, hermanos, Pablo está diciendo, yo me dediqué primero a llenar mi contexto. Lo que tenía a mano, ese terreno grande que yo tenía a mano, no quedó un centímetro sin la semilla del Evangelio. Todo lo regué. Mas ahora, dice el 25, voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Y aquí, bueno, en el 23, por ejemplo, miren, pero ahora no he tenido más campo en estas regiones y deseando desde hace mucho ir a vosotros. Y el 24 habla de lo que yo les mencionaba, ir a Roma. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado. Encaminado, la palabra encaminado se refiere a recibir tanto recursos como acompañamiento, como oraciones. Es decir, un acompañamiento en todo sentido. Encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Ahora, la respuesta a quien estorbaba Pablo era su misión de sembrar el Evangelio hasta el último rincón del terreno que Dios le haya dado. Y esto nos lleva a la cuarta enseñanza práctica del día de hoy. Utiliza tu contexto diario para evangelizar. Hermano, está bien que usted quiera ir a Asia, que usted quiera ir a África, está bien que usted quiera ir a Chiapas, al sur de México, al noroeste de Colombia, donde hay persecución, lo que usted quiera. Le pregunto algo, ¿y quién va a evangelizar a su vecino? ¿Quién va a evangelizar a sus hijos? ¿Quién va a evangelizar a sus compañeros de trabajo? ¿Quién va a evangelizar al vendedor o al cliente con el que usted todos los días trabaja? Esa era la visión de Pablo. Pablo dice, no me he movido de aquí, estoy siendo estorbado, no me puedo ir hasta que yo no deje ni un centímetro de esta tierra sin sembrar. Como ya terminé mi trabajo, como ya regué el evangelio por toda mi región, ahora sí voy al occidente. Un consejo para usted y para mí. Si ves que en tu entorno
falta un evangelista, ese evangelista eres tú. Si usted ve que falta quien predique el evangelio cerca de usted, ese evangelista es usted. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a vosotros que estáis en Roma. Esta es la universalidad del evangelio. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Hermanos, no hay diferencia en el evangelio en cuanto a raza, en cuanto a credo, en cuanto a nacionalidad, en cuanto a nivel intelectual. Todo hombre nacido, toda persona junto con ser engendrado, comienza a necesitar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida. Rápidamente para terminar, resumen de las enseñanzas. La primera, el testimonio. Su testimonio es su primera arma. La segunda, la oración por nuestros hermanos en la fe. La tercera enseñanza, depende de Él en todo lo que hagas. Apéguese a la voluntad de Dios. Y la cuarta enseñanza, predica en todo tiempo. Como le dice Pablo a Timoteo, insta a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, permítame orar para finalizar con la clase de hoy. Señor, gracias porque nos has permitido un día más llegar a ti en oración y sobre todo escuchar lo que tienes para decir hacia nosotros en cuanto a la carta que Pablo escribió a los romanos, y que hemos entendido, Padre, que también nosotros podemos ser objeto de estas enseñanzas. Ahora te ruego, Señor, que todo lo que se ha dicho acá lo podamos poner en práctica en nuestra vida, que pueda entrar en nuestra mente, entender cómo aplicarlo a nuestro diario vivir y que se convierta, Señor, en una conducta día tras día tras día de lo que nosotros debemos hacer. Te pido, Señor, por todos los que están acá, para que sea usted bendiciéndolos y guardándolos, Señor, y también santificándolos cada día hasta el día de su venida. En el nombre de Jesús, amén.